Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Es un placer para nosotros poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Hemos llegado ya a la lección número 7, titulada A uno de estos mis hermanos más pequeños. Vamos a hablar según el comentario bíblico adventista sobre la lección de escuela sabática, en el cual haremos énfasis en los textos principales. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús y que puedan compartir con sus amigos y familiares este mensaje de esperanza para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Señor, somos indignos ante ti, pero hoy venimos con el ánimo, Padre Celestial, de que tu presencia nos renueve y podamos ser nuevas criaturas en ti. Danos entendimiento, sabiduría para comprender tu palabra. En Jesús. Amén. Comentario bíblico adventista sobre Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. A Nazaret. Esta fue la primera visita de Cristo a Nazaret, después de haber dejado el taller del carpintero en el otoño, cuando inició su ministerio público. Es probable que para entonces estuviera terminando la primavera del año 29, que ya hubiera transcurrido cerca de la mitad de su ministerio público. Un año más tarde, probablemente a comienzos de la primavera del siguiente año, Jesús volvió a visitar y ahora por última vez esta ciudad. La primera visita solo se registra en Lucas 4, con referencia a la segunda en Marcos 6. La madre, los hermanos y las hermanas de Jesús vivían todavía en Nazaret y sin duda se encontraban entre los adoradores en la sinagoga de ese día sábado. En el día de reposo. La sencilla declaración de Lucas de que Jesús habitualmente asistía a los sagrados servicios en la sinagoga en el día sábado, día en que identifica específicamente como el séptimo día de la semana, señala claramente cuál es el deber del cristiano que ama a su maestro y quiere seguir en sus pisadas. El hecho de que Cristo guardara cuando estuvo en la tierra el mismo día que observaban los judíos, muestra también que no se había perdido el orden de los días desde que se dio la ley del Sinaí, ni desde la creación. Cristo es Señor aún del día de reposo. Lo reclama como suyo, por lo tanto, su ejemplo al guardarlo es el modelo perfecto para el cristiano, no solo en cuanto al tiempo, sino también en cuanto a la manera de guardarlo. Además, no puede haber duda de que la semana, como la tenemos ahora, nos ha sido transmitida en forma ininterrumpida desde los tiempos de Cristo, y que al guardar hoy el séptimo día de la semana, se guarda el día sábado en que Cristo reposó. Desde ese tiempo hasta ahora ha habido millones de judíos esparcidos en todo el mundo civilizado, y habría sido imposible que todos ellos simultáneamente cometieran un error idéntico en el cómputo del séptimo día de la semana. La sinagoga. La antigua sinagoga y sus servicios se describen en las páginas 57 y 59 del libro Patriarcas y Profetas, con referencia también a las ruinas de una sinagoga en Capernaum. Cristo tenía el hábito de asistir a los servicios regulares de la sinagoga el día sábado. A menudo, aun cuando era muy joven, en esta misma sinagoga de Nazaret, se le pedía que leyera una parte de los profetas y de su conocimiento íntimo de las Escrituras extraía lecciones que conmovían el corazón de los adoradores. Al parecer, Jesús muchas veces aprovechó la oportunidad que le proporcionaba la reunión de la gente en las sinagogas de Judea y de Galilea para enseñarles, así como lo hizo Pablo más tarde en el extranjero. La reverencia hacia la palabra escrita exigía que permaneciera de pie el que leía públicamente. Así se leía la ley y los profetas. Era de esperarse que se le pidiera a Jesús que leyera las Escrituras y que predicara un sermón al regresar a Nazaret, pues esto se podía pedir a cualquier israelita mayor de 12 años. Jesús lo había hecho aún cuando era niño, y su fama como predicador en Judea
hizo que sus coterráneos de Nazaret sintieran anhelo de escuchar lo que tenía que decir. Era costumbre que él, que leía el pasaje escogido de los profetas, también presentara el sermón. Versículo 17. Esto se le dio. Esto lo hacía funcionario de la sinagoga, conocido como Hasán, quien tenía el deber de sacar los sagrados rollos del arca y entregárselos al lector, y luego debía colocarlos nuevamente en el arca al concluir la lectura, en armonía con el ritual de la sinagoga. El Hasán tomó el arca, el rollo de los profetas, le quitó la cobertura y sin abrirlo lo entregó a Jesús. Es evidente que Jesús no solo hablaba el arameo, el idioma común del pueblo, sino que también sabía bien el hebreo, idioma que para ese tiempo ya estaba más o menos muerto y se usaba solamente para fines religiosos. El pasaje escogido cada día siempre se leía en hebreo. Isaías. Se cree que en tiempos de Jesús, aquel a quien se le pedía que leyera la porción de los profetas y predicara el sermón, podía escoger la sección que debía leerse. Jesús pidió específicamente el rollo del profeta Isaías. Los pobres. Los pobres solían estar a merced de los inescrupulosos funcionarios, comerciantes y vecinos. Por otra parte, se suponía generalmente que el sufrimiento por ser pobre se debía a la maldición de Dios, que la desgracia del pobre era por su propia culpa. Eran pocos los que simpatizaban con la triste situación del pobre. El supremo amor de Jesús por los pobres fue una de las grandes evidencias de que era el Mesías. Y cuando Juan languidecía en la cárcel, Jesús le hizo notar este hecho. Los que padecen escasez de los bienes de este mundo muchas veces están conscientes de sus necesidades y de su dependencia de Dios, y por lo tanto, frecuentemente son susceptibles a la predicación del Evangelio. El Evangelio de Jesús significa alivio para los pobres, luz para los ignorantes, curación para los dolientes y libertad para los esclavos del pecado. La gente creía que todo aquel que se interesara en aliviar las necesidades del pobre era especialmente justo, y al dar limosnas llegó a ser casi un sinónimo de ser justo. Pero muchas veces sucedía que se daban limosnas no por simpatía ni inclinación a ayudar a los pobres, sino por el deseo de ganar méritos. Sin embargo, la preocupación cordial y genuina por los sentimientos y las necesidades de nuestros prójimos es una de las mejores evidencias de la religión pura, de conversión sincera, de amor a Dios y de ser apto para entrar en el reino de los cielos. Jesús quizá también estaba pensando en los pobres de espíritu, los que tenían necesidades espirituales y no materiales. Cristo prometió los recursos infinitos del reino de los cielos a los pobres de espíritu, a los que sienten su necesidad espiritual. Hay quienes solo sienten la necesidad de lo que este mundo puede ofrecer, y cuando se les predica el Evangelio debe despertarse en ellos su interés por las cosas espirituales. Los ricos en fe son aquellos que oyen y aceptan el mensaje evangélico. Herederos del reino, lo que vale es el tesoro en los cielos. A sanar a los quebrantados de corazón. Esta frase aparece en Isaías 61:1, pero la evidencia textual establece su omisión en el texto del Nuevo Testamento, que sigue los más antiguos manuscritos griegos y la omite. Sin embargo, esta declaración describe correctamente el ministerio de Jesús en favor de quienes sufren amargos chascos, pero sobre todo lo que es quebrantados de corazón, están arrepentidos de sus pecados. Los quebrantados de este pasaje bien pueden compararse con los que lloran por sus pecados, es decir, los contritos de corazón. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Cautivos. Estos cautivos no son los presos comunes, sino los que han estado en el cautiverio de Satanás en cuerpo, mente y espíritu. Jesús no liberó a Juan el Bautista de la cárcel. Estos cautivos son los que languidecen en la cárcel de Satanás, los que han sido atrapados en el lazo del diablo y han sido puestos cautivos a voluntad de él.
los oprimidos. El verbo griego empleado en este pasaje significa quebrar, oprimir. Jesús vino a libertar a los hombres de la pesada carga del pecado y de la opresión que significa el intento de lograr la salvación mediante la observancia de leyes y reglas. Jesús liberaría a los judíos de las opresivas restricciones rabínicas. Por amor de Sión. En este capítulo se sigue desarrollando sin interrupción el tema del capítulo 61, que es el glorioso futuro de Israel como mensajero escogido de Dios, para llevar la verdad al mundo, con la condición de que le permanezca leal. Israel no vivió en la altura de los excelsos privilegios, por eso las promesas deberán cumplirse en relación con la Iglesia hoy. Cristo es el que habla aquí, como en el capítulo 61:1, y dice lo que hará en favor de Sión. Sión era el nombre poético de Jerusalén. Cristo promete que no dejará de actuar en favor de los suyos hasta que su propósito eterno para ellos haya sido logrado. Deuteronomio 15:11. No faltarán. Cristo hace referencia a esto también en Mateo 26:11. Nunca cesará la necesidad de demostrar generosidad y caridad cristianas. Santiago dice que los pobres son los que Dios ha elegido para sí. Los pobres necesitados tienen derecho a reclamar la ayuda de los que tienen medios y debe dárseles la ayuda que necesitan, no de mala gana, sino liberalmente. La aparente contradicción entre este versículo y el versículo 4 se debe a que en el versículo 4 se contempla el resultado de la cooperación con el plan aquí expuesto, pero nunca llegaría el momento cuando no hubiese oportunidad de ayudar a algún semejante. Abrirás tu mano. Se usa aquí la forma enfática hebrea, ciertamente abrirás tu mano. La forma sustantiva de este verbo significa la entrada de una tienda, de una casa o de una habitación. La casa del rey. Abrir la mano implica, por lo tanto, compartir los bienes del hogar. Mateo 19:16 al 22. Entonces, esto parece haber acaecido enseguida después de que Jesús bendijera a los niños. El joven rico habría seguido de cerca la bendición de los niños y al ver esa enternecedora demostración de amor, se sintió impulsado a formular su pregunta. Vino uno. Según Mateo, se trataba de un joven. Lucas dice que era un hombre principal muy rico. Según el concepto que tenía de sí mismo, era concienzudo y había vivido una vida ejemplar. Como hombre principal, ocupaba una posición de responsabilidad y según Elena de White, era miembro del Honorable Concilio de los Judíos. No se sabe si se refiere al Sanedrín de la ciudad donde vivía o al Gran Sanedrín de Jerusalén. El joven rico parece haberse acercado a Jesús cuando éste se retiraba de la ciudad. El que el joven viniera corriendo bien podría reflejar la impaciencia de la juventud, y el que se arrodillara indicaría sinceridad. Su actitud era notablemente diferente de la de los fariseos, quienes hacía poco se habían acercado a Jesús para tentarlo. Este episodio y la enseñanza derivada de él que Jesús después dio a sus discípulos destaca en primer lugar la importancia de la abnegación como requisito para entrar en el reino de los cielos y en segundo lugar el peligro del amor al dinero. Maestro bueno. Aquí la evidencia textual favorece la omisión de la palabra bueno. Los manuscritos dicen maestro bueno. ¡Qué bien! Esta pregunta refleja el típico concepto farisaico de la justificación por las obras como pasaporte para la vida eterna. El joven rico había cumplido concienzudamente con todos los requisitos de la ley, por lo menos según todas las apariencias. Sin duda, también había hecho todo lo que mandaban los rabinos, pero estaba consciente de que algo le faltaba. Admiraba grandemente a Jesús y había pensado seriamente en la posibilidad de haberse hecho discípulo de él. Versículo 17.
¿por qué me llamas bueno? Al parecer, la forma en la cual el joven se dirigió a Jesús era inusitada. En la literatura rabínica no hay registro de que se llamara bueno a un rabino. Por el contrario, en el Mishad, Dios es el bueno y el hacedor del bien. Puesto que el joven tenía una buena posición y al parecer gozaba de la confianza de su pueblo, podría decirse que no llamó maestro bueno a Jesús por ignorancia o descuido. Era obvio que tenía alguna razón para hacerlo, y Jesús buscó que el joven dijera públicamente esa razón. Cuando Jesús dijo que solo Dios era bueno, estaba procurando ayudar al joven a comprender claramente el significado de su saludo. Jesús reconoció la sinceridad y el discernimiento del joven y quiso fortalecer su fe haciéndole presentar una declaración aún más clara de su parecer. Ninguno hay bueno sino uno. La bondad suprema es característica exclusiva de Dios. Jesús no negó su divinidad como podría parecer en primera instancia, sino más bien la aclaró e hizo resaltar el pleno significado de la afirmación del joven. Entrar en la vida. Esto equivale a entrar en el reino de los cielos. En vista de que Jesús incluye tanto la vida presente como la venidera en sus comentarios sobre las recompensas del discipulado, podría ser apropiado suponer que aquí se habla tanto del reino de la gracia como del reino de la gloria. Los mandamientos. Los mandamientos son los requerimientos específicos individuales de la ley. Primero, ordena a los hombres. Es la voluntad de Dios que el hombre refleje el carácter divino, y ese carácter puede resumirse en la palabra amor. Al reflejar el carácter, o sea, el amor de Dios, le amaremos sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si preguntamos cómo hemos de expresar nuestro amor a Dios y a nuestros prójimos, encontraremos la respuesta dada por Dios en los 10 mandamientos, los cuales fueron explicados y ensalzados por Cristo en el Sermón del Monte. Todas las leyes civiles de Moisés en el Antiguo Testamento y las instrucciones de Cristo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento explican los requerimientos divinos expuestos en los 10 mandamientos y los aplican a los problemas prácticos del diario vivir. El joven rico profesaba amar a Dios, pero según Jesús, la verdadera prueba de ese amor debe encontrarse en la forma como trata a sus prójimos. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? En respuesta a esta pregunta, Jesús cita específicamente varios de los 10 mandamientos que se refieren a la relación de una persona con sus prójimos. Sin duda, a la vista de los hombres, el joven rico era honrado, pero a la vista de Dios, que lee el corazón, en realidad no se preocupaba por los intereses de sus prójimos. Amarás a tu prójimo. Este precepto resume todos los mandamientos a los cuales Jesús hace alusión. Aunque el joven no lo comprendía aún, estos preceptos de conducta llegaban hasta el mismo corazón de su problema. No amaba a otros tanto como se amaba a sí mismo. Sin embargo, creía que había guardado todo esto. Había guardado la ley según su letra, pero no con el debido espíritu, y sin embargo consideraba que estaba viviendo en armonía con sus principios. Jesús intentó abrir los ojos del joven para que comprendiera que los principios de la ley deben aplicarse concienzudamente a todas las relaciones prácticas de la vida. Desde mi juventud. Esta frase aparece en los manuscritos griegos de Marcos y de Lucas, pero en la evidencia textual establece su omisión en este pasaje. El joven rico creía sinceramente que había guardado todos los mandamientos y no se daba cuenta de ninguna imperfección. ¿Qué más me hace falta? Al parecer, el joven confiaba en que le faltaba apenas un paso para llegar a la perfección. Sin embargo, a pesar de que con toda diligencia había obedecido la letra de la ley,
Todavía le parecía que le faltaba algo y que su obediencia no era suficiente, pero no sabía lo que le faltaba. Su vida había sido pura, honrada y veraz, pero su actitud para con sus prójimos había sido esencialmente negativa. No les había robado los bienes, no había levantado falso testimonio contra ellos, ni les había quitado la mujer o la vida. En verdad, la letra de la ley es negativa en su forma, pero su espíritu demanda una acción positiva. No basta dejar de odiar o herir a nuestro prójimo. El Evangelio nos pide que los amemos y les ayudemos como nos amamos a nosotros mismos. A este joven le faltaba el amor de Dios en el corazón, sin el cual su observancia de todo esto carecía de valor real a la vista del cielo. Perfecto. Jesús da por sentado que lo que el joven decía o insinuaba en la pregunta ¿qué más me falta?, lo hacía con sinceridad de corazón. El joven había tenido como ideal llegar a la perfección, pero como lo señala Pablo, no se puede alcanzar la perfección por medio de las obras. Por lo tanto, si el joven rico había de alcanzar la perfección, no debía esperar hacerlo mediante la realización de obras para ganar méritos. Debía entonces experimentar un completo cambio de corazón y de vida. Su mente debía ser transformada, su manera de alcanzar la perfección debía entonces ser otra. Anda, vende. Dentro de su carácter, que en otros sentidos era digno de encomio, quedaba un defecto serio, el egoísmo. A menos que se eliminara la devastadora influencia del egoísmo, el joven rico no podía progresar más hacia su perfección, puesto que la enfermedad varía de persona a persona. También varía el remedio. Cuando Pedro, Andrés y Jacobo y Juan fueron llamados por primera vez para seguir al Maestro, Jesús no les pidió que vendieran sus barcas y sus redes, pues esas cosas no impedían que ellos le siguieran. Pero cuando fueron llamados definitivamente, dejaron todo para seguir al Maestro. Todo aquello que una persona ama más que lo que ama Jesús lo hace indigno de Cristo. Aún las más importantes responsabilidades terrenales son menos importantes que seguir a Cristo por el camino del discipulado. Pablo lo perdió todo para ganar a Cristo, a fin de posesionarse del tesoro celestial o comprar la perla de gran precio. Uno debe estar dispuesto a deshacerse de todo lo que tiene, pero el joven rico no estaba listo para hacer esto. Aquí estaba su cruz, pero se negaba a tomarla. Triste, grande fue su chasco cuando comprendió el sacrificio que implicaba alcanzar la vida eterna. La impaciente alegría con la cual se había acercado corriendo a Jesús se transformó en tristeza y pena. El precio de la vida eterna, en busca de la cual había venido el joven, era mayor que el que estaba dispuesto a pagar. Sus posesiones eran lo más importante de toda su vida, constituían un ídolo y ellas les rendía la adoración y la devoción de su corazón. Jesús le propuso que vendiera todo lo que tenía a fin de librarlo de las garras del Dios de las riquezas. Esta era su única esperanza de alcanzar el cielo. Tenía muchas posesiones, pero sin la sabiduría celestial para administrarlas debidamente, encontraría que le eran una maldición y no una bendición. Finalmente, perdería aún lo que tenía. Gracias, mis apreciados hermanos, por quedarse hasta el final de este audio en el cual compartimos esperanza para nuestra vida espiritual. Esta historia, como todos los textos que hemos leído, nos indican la cercanía que debemos tener con nuestro Dios. Quizás estamos fallando, quizás en este momento debamos tomar decisiones difíciles que nos puedan ayudar sin lugar a dudas a un futuro con el Señor. Y aunque en este momento creamos que es difícil, con Cristo podemos hacerlo sencillo y fácil.
para poder andar por nuestra vida cristiana aferrados de la mano de nuestro Salvador. Cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas, diferentes tentaciones y sin duda son importantes a la hora de enfrentarlas. A algunos nos cuesta un poco más, pero la esperanza es Jesús y en Él encontraremos las fuerzas necesarias para vencer. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana.